Buenas, ¿cómo están? Realmente he visto ideas de teorías y sí me gustaría explorarlas, pero eso lo haré cuando se termine una de las historias que ya están publicadas. De todos modos, ya pronto se terminan algunas historias, así que en unas semanas más seguramente tendremos encuestas para decidir qué historia se escribirá. Nos vemos hasta otro capítulo. Capítulo 3: Una promesa. Los días pasaban como un suspiro para Yakimaru, atrapado en esa pequeña esfera que se había convertido en su prisión. Su percepción del tiempo y la realidad estaba distorsionada, fruto de una existencia tan prolongada como incomprensible. Su vida se asemejaba a un río sin cauce, fluyendo sin dirección bajo el peso de sus propios recuerdos. Yakimaru, dijo una voz dulce. Él giró su mirada hacia Kyoko, la joven de cabello rubio que estaba recostada en su cama. Ella lo observaba con una mezcla de curiosidad y ternura mientras él flotaba sobre su cama. Sí, Kyoko, respondió con voz calmada. ¿Alguna vez has sentido alguna emoción? La pregunta lo tomó por sorpresa. Aunque no era inusual que Kyoko se sumiera en reflexiones aparentemente triviales, esta vez había algo diferente en su tono, una profundidad que no esperaba. ¿A qué viene eso? Kyoko respondió, desviando la mirada. Sabía que los humanos eran criaturas curiosas por naturaleza, pero aquella pregunta lo inquietó. Sentir emociones era un concepto tan abstracto para alguien como él, un ser que existía más allá de las limitaciones humanas. Me has contado que eres un ser ancestral, algo cercano a un dios. Por eso te lo pregunto, ¿alguna vez has sentido algo de verdad? La palabra resonó en su mente. Sentir. Por un instante, su conciencia viajó a recuerdos distantes. Había sentido confusión al encontrar a Rei desnuda en aquel primer encuentro. Había sentido repugnancia al entrar al caótico departamento de Misato. Había experimentado pena al observar la vulnerabilidad de Shinji y el miedo de Asuka cuando sus almas se fusionaron. Sin embargo, eran fragmentos de algo más grande, piezas de una simulación que él mismo había creado al absorber las emociones de quienes lo rodeaban. Sí, respondió tras una larga pausa. He sentido emociones. Kyoko dejó escapar una leve risa. ¿Por qué te ríes?, preguntó él, arqueando una ceja con curiosidad. Me preocupaba que nunca hubieras podido disfrutar tu vida. Esa palabra, disfrutar, lo golpeó con la misma fuerza que la anterior. ¿Había disfrutado su vida alguna vez? Si bien a menudo hacía bromas y se esforzaba por interactuar con los demás, su existencia siempre había estado al servicio de fuerzas superiores. Incluso su intervención para unir a Shinji y Asuka no fue un acto altruista, sino una consecuencia de su papel en el gran esquema del universo, impulsado por dos entidades que anhelaban un renacimiento. Yakimaru. Su voz lo sacó de sus pensamientos. Lo siento, me perdí en mis pensamientos, dijo mientras bajaba la vista hacia ella. Eso pasa más de lo que debería, respondió Kyoko con una sonrisa leve, mirándolo con un destello de afecto. Respondiendo tu pregunta, dijo él, su voz adquiriendo un matiz cálido, creo que sí he disfrutado mi vida, aunque de formas que tal vez no puedas entender. Le regaló una pequeña sonrisa, un gesto que había aprendido de Shinji, tan sutil como lleno de significado. ¿Y tú? ¿Por qué tanta curiosidad por mi vida? Porque no me has contado casi nada, respondió ella, fingiendo un puchero. Y lo poco que me cuentas es bastante deprimente. No todas las historias fantásticas pueden ser felices, contestó Yakimaru con suavidad. Ya entendí, dijo Kyoko mientras dejaba escapar una pequeña risa. Yakimaru, si algún día pasara algo malo, ¿estarías conmigo hasta el final? Yakimaru descendió hasta quedar a su altura, extendiendo su mano y levantando el meñique. Te lo prometo. Estaré contigo hasta el final, dijo, esbozando una sonrisa. Como dicen ustedes los humanos, una promesa de garra de oso. Kyoko rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír ante el gesto infantil. No puedo creer que aún tengas comportamientos tan infantiles, dijo, alzando su meñique para sellar la promesa. Estaremos juntos hasta el final, dijeron al unísono, sellando un vínculo que trascendía lo humano y lo divino. En ese instante, Yakimaru comprendió algo que nunca antes había considerado. No importa cuán efímeros sean los momentos compartidos, hay conexiones que pueden cambiar el curso de una existencia entera. Hasta el final. Sí, hasta el final. Yakimaru murmuró aquellas palabras mientras su mirada permanecía fija en el cuerpo inerte de Kyoko. Su pequeña promesa, la que había hecho con tanto fervor, ahora colgaba como una cadena alrededor de su alma. La culpa lo atravesaba como 1000 cuchillas, afiladas por su impotencia. Había fallado. Los humanos nunca aprenden. Su voz resonó con una ira contenida que apenas podía controlar.
Entonces, sin pensarlo, hizo lo impensable. Poseyó el cuerpo de su amiga. Los ojos de Kyoko, que alguna vez habían sido del color del cielo despejado, se volvieron de un rojo profundo, como rubíes bañados en sangre. La voz que surgió del cuerpo no era ni humana ni completamente divina. Tener un cuerpo después de tanto tiempo sí que es algo raro. La figura estiró su cuello, haciendo que un crujido resonara en el silencio de la habitación. Sí está mejor, ¿no lo crees? Se sentó en el suelo, dejando que el cuerpo comenzara a regenerar lentamente las heridas, como si cada fibra estuviera volviendo a la vida bajo su control. El hombre que había asesinado a Kyoko retrocedió unos pasos, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. El terror lo había paralizado por completo. ¿Cómo? Murmuró, con la voz quebrada. Yakimaru, ahora habitando el cuerpo de Kyoko, levantó la mirada, sus ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. ¿Sabes? Comenzó, con una calma que solo amplificaba lo amenazante de sus palabras, este cuerpo tenía un alma que me agradaba. Kyoko, ella era todo lo que ustedes, Lilith, nunca serán. Pura, curiosa, humana. Se acercó lentamente al hombre, su mano extendida hasta detenerse sobre su cabeza. Siempre intenté no involucrarme con los Lilith, mantenerme al margen. Pero tú profanaste y terminaste con la vida de este cuerpo. ¿No crees? Su voz se volvió sádicamente dulce, que tengo el derecho de vengarme. Con un movimiento rápido y brutal, Yakimaru aplastó el cráneo del hombre. El crujido resonó en la habitación, y el cuerpo del asesino se desplomó como una marioneta rota. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio opresivo, cargado de culpa y desesperación. Yakimaru dejó caer el cuerpo de Kyoko al suelo con cuidado, como si todavía fuera la niña que había prometido proteger. Kyoko, murmuró con la voz rota, arrodillándose a su lado. No podía dejar de mirarla, su cuerpo aún mostrando los rastros del sufrimiento que había pasado. El asesino no solo le había arrebatado la vida, sino que había destrozado su alma, fragmentándola como un vidrio hecho añicos. Yakimaru, con todo su poder, comenzó a juntar los pedazos, tratando de reconstruir lo que quedaba de ella. Pero sabía que era inútil. Los fragmentos que logró recuperar eran pocos, apenas suficientes para formar un eco de lo que Kyoko había sido. A medida que trabajaba, el peso de su dilema lo consumía. ¿Debía intentar devolverla a la vida, condenándola a vivir con el trauma de lo ocurrido? ¿O debía dejarla descansar en paz, liberándola del sufrimiento eterno? Es una paradoja, murmuró para sí mismo, su voz temblando. ¿Cómo puedo llamarme un ser divino si ni siquiera puedo proteger a alguien como Kyoko? Su ira estalló. Se levantó de golpe y golpeó la pared con tal fuerza que ésta se agrietó. «Malditos sean todos ustedes, humanos», gritó, su voz resonando como un trueno. Siempre destruyendo lo único que vale la pena en este mundo. Pero su furia no podía ocultar la verdad. No era solo culpa de los humanos. Él también había fallado. No había estado allí cuando más lo necesitaba. No había protegido a Kyoko, no había cumplido su promesa. Finalmente, se arrodilló una vez más junto a ella. Su ira se desvaneció, reemplazada por una tristeza insondable. «Lo siento, Kyoko, lo siento tanto», susurró, dejando caer una lágrima, un acto que rara vez había permitido que su cuerpo realizara. «No importa lo que elija. Siempre voy a fallarte». Yakimaru sabía que debía tomar una decisión. Una decisión que no sería justa para ninguno de los dos. Cerró los ojos, tomando una última bocanada de aire antes de hablar, su voz cargada de resignación. «Descansa, Kyoko. Yo cargaré con este peso por los dos». Mientras los fragmentos del alma de Kyoko se desvanecían lentamente en su interior, Yakimaru sintió un vacío más profundo que cualquier prisión en la que hubiera estado. Había perdido algo irreemplazable, y con ello, un fragmento de su propia humanidad. Yakimaru, envuelto en el cuerpo de Kyoko, se miró en el espejo. Los ojos, ahora azules como el cielo, reflejaban la pureza que una vez había habitado ese cuerpo. Pero no era ella. Nunca podría serlo. A pesar de su poder, todo lo que podía hacer era imitarla, un eco construido a partir de sus recuerdos, de lo que quedaba de su alma fracturada. «Por ti, Kyoko», susurró, mientras ajustaba su cabello con el mismo cuidado que ella habría tenido. «Haré esto por ti», y por ella su resolución no flaqueó, mientras asumía el papel de Kyoko, replicando cada detalle de su antigua portadora. Los primeros meses fueron difíciles, un recordatorio constante de su propia naturaleza usurpadora. Sin embargo, Yakimaru no buscaba redención, solo un propósito. El tiempo pasó, y el nombre de Kyoko volvió a resonar entre aquellos que la conocían.
En su actuar, Yakimaru aprendió a reír como ella, a caminar como ella, incluso a llorar como ella. Todo para que Asuka, la hija de Kyoko, pudiera nacer de nuevo. Durante sus años, se acercó a Yurikari, una mujer cuya bondad y calidez eran tan auténticas que incluso Yakimaru, con su percepción atrofiada de las emociones, se sintió atraído por su compañía. Yui se convirtió en una amiga cercana, una aliada en su propósito. A través de ella, Yakimaru conoció a un joven Shinji, un niño tímido y lleno de potencial, pero cargado de soledad. Shinji era frágil, y eso despertaba algo en Yakimaru. Algo que intentaba negar constantemente. El eco de la voz de Kyoko resonaba en su mente. ¿Alguna vez has sentido alguna emoción? Pero ahora, las emociones ya no eran algo que podía evitar. Había una calidez en su pecho cada vez que veía a Shinji sonreír. Y aunque lo negaba, sabía que ese sentimiento era real. Un día, mientras compartía una tarde tranquila con Yui en su hogar, la conversación tomó un giro inesperado. Kyoko, comenzó Yui, sonriendo suavemente, ¿has pensado en tener hijos? Yakimaru guardó silencio por un momento. La idea ya había rondado su mente, pero decirlo en voz alta era otra cosa. Sí, respondió finalmente, su tono serio pero con un toque de ternura que había aprendido a imitar. Quiero una niña. Yui asintió, comprendiendo más de lo que Yakimaru hubiera esperado. Creo que sería maravilloso, dijo Yui, mirando a Shinji. ¿Te imaginas? Nuestros hijos, creciendo juntos, apoyándose mutuamente. Yakimaru no pudo evitar sonreír ante la idea. Sería perfecto. La decisión de embarazarse no fue fácil, pero Yakimaru lo hizo, utilizando un donante anónimo. Cada día que pasaba, sentía el peso de su elección, pero también una creciente esperanza. Este era el camino que había elegido, no solo para cumplir con su promesa a Kyoko, sino para dar a luz a algo nuevo, algo que pudiera sanar las heridas del pasado. Los meses pasaron y, con cada patada en su vientre, Yakimaru sintió una conexión que nunca había esperado. Era un vínculo que trascendía su naturaleza, un vínculo que lo hacía cuestionarse quién era realmente. Un ser divino, un humano, algo en medio. Finalmente, llegó el día. Mientras sostenía a la pequeña Asuka en sus brazos, Yakimaru no pudo evitar llorar. Esta vez, no era un acto imitado. Eran sus lágrimas, su dolor, su amor. Kyoko, lo logré, susurró, mirando a la niña que alguna vez había sido su portadora, ahora renacida. Ella está aquí. Asuka está aquí. Desde ese día, Yakimaru vivió como Kyoko, cuidando de Asuka y manteniendo la promesa que había hecho años atrás. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que algún día tendría que enfrentar la verdad, no solo ante Asuka, sino ante sí mismo. Pero por ahora, se permitió disfrutar del momento, dejando que la humanidad que había aprendido de Kyoko, Shinji, Yui y tantos otros lo guiara en este nuevo capítulo. Porque, aunque no podía cambiar el pasado, podía asegurar un futuro para aquellos a quienes amaba.